Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19, que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que en este momento estés con nosotros, con este humilde siervo, para que tú estés trabajando en nuestros corazones. Que no solamente la palabra quede en los oídos, sino que pueda influenciar en nuestros corazones para que nosotros podamos vivir conforme a tu propósito y en tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo han estado? Tanto tiempo, ¿no? Extrañaba volver. Y es más, ahora que he vuelto veo que somos más que antes. Así que estamos creciendo. Antes creo que éramos 5, más o menos, pero ahora somos más. Qué bueno ver esto. Bueno, tengo que confesar, la verdad que me siento muy conmovido, mi corazón, y la verdad que estoy muy contento de poder estar hoy aquí cantando con ustedes los himnos y alabanza a nuestro Señor. Algo le había mencionado la primera vez cuando yo vine. Mi primer ministerio empezó en una iglesia tan pequeña como esta, o quizá más pequeña. Y mi trabajo de todos los domingos a la mañana era ponerme así de pie y dirigir la alabanza con los himnos, porque los miembros de la iglesia en ese momento eran también personas muy adultas y por lo tanto mi primer trabajo en la iglesia era ponerme de pie y iniciar el culto con las alabanzas. Y esto hace ya 20 años atrás. Y ahora estar aquí de pie cantando con ustedes el himno en castellano, no en coreano, me viene el recuerdo, ¿no? Y es como que me conmueve mi corazón. Y es por esto que habrán notado que me equivocaba en las canciones, porque lo tengo como, ¿cómo decir? Acostumbrado a cantar en coreano los himnos y no en castellano. Pues sinceramente hablando no sabía que había himnos en castellano. Y es por esto que, bueno, algunos himnos que estaba cantando me confundía y me había equivocado y quizás les hice confundir también a ustedes. Bueno, y es por esto que estoy muy contento, muy agradecido al Señor y a la iglesia de este momento en que podemos compartir la palabra. Estaba pensando, ¿qué mensaje compartir? ¿Cuál es la palabra que hoy el Señor nos quiere dar a nosotros? Tantas cosas que pasaban en mi mente, pero en una de esos momentos que vino a la mente, justo fue el Habacuc, capítulo 3, versículos 7 al 19. Famoso pasaje para nosotros, donde Habacuc termina su libro cantando y de esta forma, ¿no? A pesar de que no haya nada, a pesar de que no haya a pesar de que no hayan vacas, no hayan ovejas, que no hayan frutos, o sea, a pesar de que no haya absolutamente nada, Habacuc está consciente y totalmente certero de que él va a adorar a su Señor, que es el Salvador de él. ¿Qué nivel de fe, no? Porque esta situación que Habacuc estaba viviendo era una situación muy difícil. Era un momento que no es que Habacuc podía decir, bueno, aunque me falte esto, total, yo algo tengo, así que puedo alabar al Señor. Me puedo agradecer y quedar conforme con lo que el Señor me dé, porque a pesar de que no tenga todas esas cosas, por lo menos el Señor me dio esto, así que con esto voy a adorar al Señor. No es eso. No es ese nivel, sino que Habacuc, cuando dice toda esta parte, donde dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová.
Y cuando él dice que todo esto, aunque no haya, se está refiriendo de forma literal. Él perdió todo, absolutamente todo. No es que solamente perdió cosas de la riqueza, sino que él perdió a su nación, perdió su identidad. A pesar de haber perdido todo, dice que él va a alegrar con el Señor, que es el Salvador. Así que le voy a contar ahora un poco en detalle cuál fue el contexto, el trasfondo histórico en donde Habacuc estaba viviendo y llegó a decir esta verdad. Si vemos en Habacuc capítulo 1, desde adelante, vemos que Habacuc es un profeta medio diferente con otros. Cuando hablamos de los profetas, relacionamos con que ellos son personas importantes de Dios que recibe la palabra o el mensaje del Señor y transmite ese mensaje al pueblo de Dios. Pero sin embargo, Habacuc, si bien también es un profeta que recibe mensaje del Señor para transmitirle al pueblo, Habacuc fue capaz de hacerle pregunta al Señor. Habacuc fue capaz de ir delante del Señor y cuestionarle para que el Señor le dé respuesta. Claro que esa respuesta que el Señor dio, Habacuc lo recibió y lo transmitió a su pueblo. Y es por esto que Habacuc empieza con esta pregunta, con esta incógnita que él tiene y que no se puede solucionar. En el capítulo 1, desde el versículo 2 en adelante, dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidades y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc va delante de Jehová a preguntarle, o quizás quejarse de por qué Dios no me escuchas de mis oraciones. Estas oraciones que te estoy pidiendo por la justicia, esta oración que es por los justos y que castigues a los impíos, a los malos que están molestando, que están haciendo la vida imposible a los justos. Muchas veces podemos hacer este tipo de pregunta al Señor, ¿no? Tantas veces viene a nuestra vida esas frustraciones o esas angustias al ver que la justicia no se hace, al ver cómo los injustos salen más beneficiados que los justos mismos. Y es por esto que Habacuc estaba también muy enojado con esto, muy enojado de que el pueblo de Dios, el pueblo santo escogido por el Señor, viviera en esta situación. Antes de Habacuc había venido un avivamiento grande por el rey Josías. Josías era el rey que había traído un avivamiento al pueblo de Israel. Pero apenas cuando Josías, el rey Josías, muere, este avivamiento no duró. El pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, se empezaron a caer en maldades. Empezaron a vivir la injusticia como si nada. Y ellos, siendo el pueblo escogido y santo, en vez de vivir conforme a lo que Dios manda, empezaron a vivir según las pasiones humanas que ellos tenían. Y es por esto que Habacuc, viendo esta situación de cómo el pueblo de Dios se corrompía, se enojaba y se acercó a Dios a preguntarle: Señor, ¿hasta cuándo tengo que aguantar este desastre? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar esta injusticia? ¿Y hasta cuándo tengo que aguantar que tú hagas justicia contra estos malvados? Entonces, Dios le responde. Ante esta incógnita, esta pregunta que Habacuc hace, Dios le responde. Y esto está en el versículo 5 en adelante. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestro día que aun cuando se os contare, no la creeréis. O sea, ahora Jehová se viene a Habacuc a hacerle esta respuesta. Yo voy a hacer una grande obra. Voy a hacer de una manera tal que aunque te cuente, ustedes no me van a creer. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuosa,
que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Lo que Dios tenía planeado era levantar a los caldeos. Los caldeos eran enemigos del pueblo israelita. Los caldeos eran gentiles, no eran pueblo santo escogido por Dios. Pero sin embargo, Dios no podía soportar más ese delito de su pueblo, así que decidió escoger a los caldeos, que eran personas malvadas y personas muy crueles, para castigar a su pueblo. Y esto es lo que anticipa Jehová a Habacuc, de lo que él hará con los caldeos. Empieza a contar que los caldeos son personas muy malvadas, que son como lobos de las noches, que son como águilas que vienen a devorar a su presa, y de esta forma muestra que los caldeos son así personas crueles y muy fuertes. Pero una de las cosas, así decir, de colmo de los colmos, lo que Dios al final de decir cómo son los caldeos, hace esta mención en el versículo 11, dice, después de decir cómo eran los caldeos, los crueles y lo malos que son, Dios dice esto: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, estos caldeos son tan malos y tan feroces y crueles que va a venir a matar a todo el pueblo de Dios, ¿sí? Eran así de malos. Pero sin embargo, Dios al final dice, como el colmo, que estos caldeos van a decir que lo que ellos hicieron es gracias por su Dios. Ellos no van a tener la noción de que todo lo que sucedió fue por el plan que tenía Dios Jehová, el Dios de Israel, sino que los caldeos dirán, no fue Dios, el Dios de Israel, sino que fue nuestro Dios, que nosotros lo adoramos. Qué malos son estas personas, ¿no? Pero sin embargo, si hoy nosotros pensamos, hay mucha gente alrededor nuestro, personas así como los caldeos. Es increíble y es a veces difícil de pensar que Dios utiliza a estos malvados, como los caldeos, para en parte castigar a sus hijos y en parte también hacer reaccionar al pueblo de Dios. Y justamente eso es lo que está haciendo Dios. Le está diciendo a Habacuc. Habacuc estaba enojado de cómo el pueblo escogido santo podemos ser así de malos. Quizás hoy podríamos interpretar esto. ¿Cómo puede ser que la iglesia de Cristo pueda ser así de débil? ¿Cómo puede ser que hoy la iglesia de Cristo, nosotros, el pueblo escogido, no tengamos tanto poder? Que seamos así de pobres, así de débiles. Podríamos decir esas preguntas. Y en esos momentos, Dios utiliza la historia universal, la historia de la humanidad, para despertar a su pueblo. Hoy Dios también está trabajando en la historia de la humanidad para que su iglesia se despierte. Y es por esto que nosotros, también como Habacuc, cada vez que nosotros hacemos esta pregunta al Señor, ¿por qué nosotros, que somos tu hijo, somos así de débiles y no podemos influenciar a nuestro mundo? Mientras que los malvados están influenciando al mundo como si nada, con cosas malas, como la droga, como la ideología de homosexualidad. Todas estas cosas ellos están influenciando al mundo, mientras nosotros somos tan débiles y no podemos. Pero sin embargo, debemos recordar que Dios, a pesar de todo esto, está trabajando. ¿Cómo? Por a través de la historia de la realidad que nosotros hoy estamos viviendo. Y es por esto que Dios levantó a los caldeos, que no eran personas honrables delante del Señor. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Y es por esto que debemos recordar y debemos permanecer en nuestra fe para que Dios haga su obra.
por medio de esta historia que nosotros estamos viviendo. Bueno, después de haber dicho esto, Habacuc se protesta otra vez al Señor. Habacuc quedó como así medio sin entender el propósito del Señor. ¿Cómo es que vas a levantar a los caldeos para castigar a tu pueblo? ¿Cómo es que vas a escoger a los malvados, a los más malvados, para castigar a tu hijo? Y esta fue la protesta de Habacuc, desde el versículo 12 en adelante. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juzgará y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto haré sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su posición y engordó y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc está haciendo esta protesta delante de Dios. Dios, ¿cómo es que vas a levantar a los caldeos? A esos caldeos que son muy crueles y muy malos para castigar a toda una nación. Ellos van a traer redes y nos van a pescar, nos van a cazar y nos van a comer vivos. ¿Cómo es que tú dejas que esto pase? Pero todos sabemos que lamentablemente pasó, ¿no? La historia ya lo sabemos. El pueblo de Israel, en manos de los caldeos, fueron destruidos completamente. Viendo este capítulo del libro, me acordé de aquellas veces que de mi posición, cuando era más joven, ¿no? Cuando tenía más protesta contra Dios, ¿no? Esas veces que decía el Señor y que quería corregirle al Señor. Señor, tú no puedes hacer esto, tú eres un Dios de amor. ¿Cómo es que me pasa estas cosas a mí? Y también me acordé de como ahora estoy trabajando como docente en el colegio, profesor de filosofía. Resulta que los niños son muy inteligentes, los niños son muy cariñosos, muy buenos, pero son atrevidos, ¿no? Y en estos últimos meses tuvimos exámenes, y también entonces ya estaba medio también cansado de todos los exámenes. Y me acuerdo que una de las niñas me preguntó, profesor, ¿está bien mi respuesta? ¿Está bien que yo le ponga esto, no le ponga esto? Y estaba también con un montón de cosas, así que le dije, sí, está bien. Pero porque me salió. Y cuando en el momento de corregir, sin acordarme de lo que yo había dicho a la niña, corregí que estaba mal. Pero después me trajo la prueba y me dijo, usted me dijo que estaba bien. Entonces, por ahí pudo haber sido mi error, así que me asusté, volví a leer la respuesta y efectivamente la respuesta estaba muy mal, muy mal. No era el nivel de examen donde ella quería que yo le ponga la nota que ella quiere, ¿no? Y me discutía. Y viendo eso, a veces nosotros tenemos esta actitud, ¿no? Delante del Señor. El Señor propone una cosa y Él hace sus planes y sus proyectos. Pero a veces nosotros estamos en contra de eso porque pareciera que no es lo correcto. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién debería ser más correcto? ¿Dios o yo? Y es por esto que debemos también tener esta capacidad, ¿no? De pensar que si bien hay cosas que yo quiero, si bien hay cosas que quiero que sean las cosas, pero hay todo un tiempo del Señor. Hay todo un momento y hay toda situación donde Dios
va trabajando a su forma y a su manera. Y lo que nosotros debemos hacer es aceptar y seguir continuamente con Él para ver cómo ese propósito de Dios se hace realidad en nuestras vidas, ¿no? Bueno, y justamente Habacuc también tiene esta propuesta de cómo los buenos tienen que sufrir por los malos. Una de las cosas más difíciles en mi vida cristiana, cuando yo empecé como cristiano, desde temprana edad, era esto lo que yo no entendía. ¿Cómo puede ser que los escogidos por Dios, o sea, los que confesamos que somos su hijo y que confesamos delante del Señor, que nosotros somos su pueblo, cómo es que nosotros vivimos más difícil nuestra vida que aquellos que son impíos, que no son creyentes? Y esto yo tengo un testimonio donde lo viví y lo sigo contando, que es ver a mi mamá. Mi madre es la persona, así decir, el modelo del buen cristiano. Siempre fue así. Y hasta hoy en día ahora está viviendo en Argentina y sigue trabajando. Hace poco terminó un trabajo, tuvo que dejar ese trabajo y consiguió un nuevo trabajo. Así que está re contenta. Tiene casi 70 años, 69, y este año cumple 70, pero sigue trabajando. Toda su vida trabajó. Y como le anticipé, mi madre es una persona que es fiel al Señor. Desde niña ella experimentó cómo Dios la abrazaba y cómo Dios la fortaleció para que pudiera vivir hasta hoy en día. Pero sin contar detalles, la historia que ella vivió es una historia muy fea. Como mujer, como madre, como esposa, típico de todas las cosas que una mujer puede sufrir. Pero sin embargo, la soportó y la aguantó. Por eso cuando yo tenía apenas 17, 16 años, me acuerdo que la pelea con mi mamá fue esto: ¿por qué no te divorcias? Porque yo no podía aguantar cómo mi padre se abusaba de mi mamá. Obviamente, mi padre es ahora la persona que más amo yo. También tengo un testimonio con él, que es cómo Dios trabajó en él y lo transformó. Pero sin embargo, cuando en esos momentos que veía mi padre violento, yo no podía entender cómo mi mamá podía seguir aguantando. Pero me acuerdo que mi mamá me había dicho esto: mi papá es la cruz para ella. Y por lo tanto, ella dice, en vez de dejar esta cruz, prefiero llevarla en mi hombro porque esa es la gracia del Señor. Y eso realmente a mí me marcó muchísimo. Ya, no lo podía entender, pero ahora entiendo mucho y agradezco a mi madre por ese sacrificio que había hecho. Pero una de las cosas que me molestaba muchísimo era esto. Como mi madre era bien cristiana, donde iba, influenciaba con el mensaje del Señor. En el trabajo, en las calles, en la iglesia, donde iba, ella siempre se demostraba que era cristiana. No porque ella iba diciendo las cosas, sino por la forma de actuar, forma de decir y forma de vida. Entonces la gente se acercaba. Cada vez que necesitaba algo espiritual, se acercaba a mi madre. Pero lo más triste es que cuando ellos necesitaban de la ayuda espiritual, si bien se acercaba a mi mamá, pero cuando estaban bien, le hacía esta pregunta a mi mamá: ¿cómo es que tú, siendo así de buen cristiana, vives así de pobre? ¿Cómo es que tú, siendo una buena cristiana, parece que Dios no te ayuda y vives de las peores formas? Eso era lo que a mí, a la temprana edad, no podía, era el obstáculo más grande para yo ser cristiano. No podía entender cómo Dios hace estas cosas con sus hijos, con los que más le es fiel a Él. Repito, mi padre y mi madre sigue viviendo de una forma humilde. Tiene que seguir trabajando para vivir a diario. Así que, hablando de forma humana, de éxito, no creo que mis padres sean aptos para decir mis padres creyeron en Jesús y por lo tanto fueron exitosos, hablando humanamente. Pero sin embargo,
ellos mantienen la fe y es increíble cómo hasta hoy en día sigue influyendo como olor fragante el mensaje del Señor a todo lo que ¿cómo decir? Su entorno. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Justamente Dios, después de esta queja de Habacuc, hace una respuesta más contundente y más fuerte. ¿Qué es esto? Dice, le voy a leer una parte nomás, ¿sí? Dice, desde capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Perdón, desde el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, Jehová es contundente. Yo voy a cumplir mi propósito, dice Habacuc. Y dice este famoso pasaje que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que nos pide hoy entonces el Señor es, a pesar de que tengamos estas protestas, estas preguntas, no nos reta, no nos dice, no, lo que tú dices está mal, o corrige lo que tú piensas. No nos dice eso, sino que nos dice, por eso, más bien, el justo vivirá por la fe. Nos está preguntando cuál es nuestra fe. Nos está exhortando a nosotros cuál es la fe que tenemos. Y después de esto, Dios le dice todo lo que él piensa hacer a Habacuc. Esa maravilla, ese milagro. Entonces, Habacuc, ¿cómo decir?, experimentar ese momento de Jehová que le anticipa todo lo que Dios va a hacer con su pueblo, entonces no queda más Habacuc que alabar al Señor. Y es por esto que el capítulo 3 de Habacuc termina con esta alabanza de Habacuc hacia el Señor. Hoy nuestro Señor seguramente también nos preguntará y nos responderá de todas nuestras inquietudes y preguntas. Señor, ¿por qué somos así de débiles? Si somos tu pueblo escogido, si nosotros somos la iglesia, pero ¿por qué somos tan pocos? ¿Y por qué la gente no viene a la iglesia? ¿Y por qué yo tengo que estar aquí hoy manteniendo esto, mientras que los otros ni siquiera vienen? Podríamos, o seguramente, te habrán hecho estas preguntas. Pero la respuesta del Señor es contundente. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Tú eres justo? ¿Tú tienes fe? Entonces, sabes lo que tienes que hacer. Y cuando estamos convencidos y tenemos la fe y la certeza segura de que realmente yo soy justo por la gracia del Señor y yo puedo vivir esta fe por la ayuda de nuestro Dios, entonces terminaremos como Habacuc, diciendo el versículo 3:17, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Así que es mi deseo y también de mi corazón de alentar a ustedes y también alentarme a mí mismo de poder llegar a esta confesión, ¿no? Señor, somos débiles, no solamente de nuestra realidad, sino que el mundo nos dice que somos débiles. El mundo nos ve a nosotros y dice, qué pobres que son, pobrecitos. Hay tanta cosa para disfrutar en el mundo y mientras ellos están allí encerrados,
y no tienen ni poder. Nos ven con esa lástima. Pero no importa, aunque no haya nada, aunque sea débil, aunque hoy el mundo me señale como que soy pobre, debilucho, pero igualmente yo me alegraré con mi Señor. Yo me alegraré y me gozaré con mi Señor, que es mi Salvador. Y esta fue la confesión de Habacuc ante esa situación donde no había absolutamente nada. Él había perdido, o mejor dicho, iba a perder su nación. El pueblo santo escogido de Dios iba a ser devastada por los caldeos. Iba a quedar nada. El templo que ellos tenían como el santo y sagrado será destruida completamente. Pero sin embargo, Habacuc dice, igualmente me gozaré y me alegraré por mi Jehová, que es mi Salvador. Así que deseo que a pesar de que nuestras realidades puedan ser feas, puedan ser difícil, que mantengamos, mientras que nosotros nos mantenemos en fe como los justos, que debe ser, entonces veremos cómo Dios va a trabajar y veremos cómo la gloria de Dios se manifiesta. Porque todos sabemos la historia cómo termina. Si bien el pueblo de Israel fue devastada, pero quedaron los remanentes, ¿se acuerdan? Los remanentes. Y estos remanentes volvieron a edificar el templo, el sagrado santuario del Señor, y así pudieron crecer y el evangelio de Jesús llegó hasta hoy nosotros. Así que el trabajo y el esfuerzo que hoy ustedes están haciendo aquí en este lugar, que pareciera que es insignificante, no es así, sino que es grande, importante y valioso para el futuro que viene. Y para el momento de hoy también. Al tener la fe, la certeza de lo que Dios hará, entonces nos podemos gozar y podemos adorar a nuestro Dios en este culto solemne y agradable, fragante para nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia por cada uno de nosotros. Si bien sabemos nosotros, Señor, que no merecemos nada de esto. Nosotros somos pecadores, somos débiles y por lo tanto permanentemente te negamos y a veces nuestro egoísmo se adelanta más que nuestra fe. Y es por esto que hacemos cosas que a ti no te agradan. Pero sin embargo, Señor, tú nos escogiste y con tu nombre decidiste hacer tu obra maravillosa por a través de nosotros, por medio de nosotros. Y esto es la fe que nosotros tenemos como justo. Y te pido que nos ayudes para que podamos mantener esta fe firme para hasta ese día de la gloria que tú tienes preparada. Para que todos nosotros aquí podamos glorificar tu nombre desde lo más alto y desde lo más profundo, para que realmente tu nombre sea exaltada y glorificada en esta zona de la cercanía de nuestra iglesia Segunda Viña de Valparaíso. Te pido, Señor, que tú bendigas a la iglesia, para que la iglesia pueda seguir funcionando y cumplir tu gran propósito en ella. Y que todos los remanentes que quedamos aquí podamos gozar de esa obra magnífica que tú haces. Te doy gracias por todo y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.